lámpara, íbamos solamente a encender la lámpara nada más. Sí, encender esta. Que se va a encontrar acá, lo que hago, digamos, ¿Cuál es el problema? A ver. cuando aprieto el pulsador, no se me cierran los Claro, contactores estos. No sé por qué. cambiale de, cambiale de a ver, apretalo un cachito. Es un problema de contactos nada más lo que vos tenés. Apretalo, a ver. Sí, estoy apretando, pero no. Que no se, no, bueno, pero cuando vos apretás el S no cierra. Ahí donde Claro, apretado está la línea justo de la E que tiene el pulsador, justo ahí en el centro. Ahí, ahí está. ahí está, ¿ves? Ahí. Claro, sí. No sé si es la bobina o es esto. A ver, apretá, vos tenés que fijarte cómo cambian de colores para que se vayan acostumbrando. Fíjate que tenés un cambio de color, apretalo y déjalo apretado. Bueno, la bobina, déjalo apretado. Sí, no sé por qué se cierra, profe. No, pero déjalo apretado. Es porque no tocas justo. Déjalo apretado ahí. Cuando accione, déjalo ahí con eso. Ahí Bueno, está. ahí estamos viendo, si vos te fijas, viene color marrón, se ha puesto más oscuro, acá se ha puesto más oscuro también hasta llegar a la bobina, pero la bobina, el problema que tenés es como que no está bien conectada. Corregile justamente el cable que va entre el fusible y la bobina, y después el que va entre la bobina y el interruptor ese que estás apretando. Bórralos y hacelo de nuevo. Bueno, Ese sacalo, eso, y ese también sacalo. Bueno, hacelo que salga justo desde el punto 2 del fusible hasta el A1. No te pases de la raya, justo hasta la 1, ahí, un poquito más abajo, ahí. Bueno, ahí no te, estaría, ¿no? a ver, veamos ahí, simulalo a ver si la bobina esa se pone, cambia de color. Ahí cambio de color, ¿ves? Y ahí Ahí está. Estoy renegando toda la tarde. es un problema de conexión nada más, que no estaban bien llegando las líneas hasta el punto. Bueno, ahí prende y ahí apaga. Lo que te falta es que la lámpara, hace que la lámpara quede prendida con tan solamente un pulsado. ¿Cómo harías? Y no hay que hacerle un Exacto, paralelo acá. exacto. Ahí le pones una llavecita que esté vinculada con el contactor B. No sé, acá en contacto Sí, contactos. Contactos. Ahí. eh, Esa es, normalmente abierto ese. claro. Lo pones en paralelo con el pulsador. Un hilo con los cables, paralelo, va para arriba, eso. Bien. Ahora tenés que ponerle el nombre, porque ese va a ser un contacto que tiene el mismo contactor, el mismo contacto B. Perfecto. Bueno, ahora si miramos, y ahí queda prendida, ¿verdad? Claro, bien. Ahora, ¿cómo haríamos para que el circuito se apague con otro pulsador? ¿Cómo podríamos hacer? Poniendo otro pulsador normalmente cerrado en serie con la bobina. Acá utilizo este, profe.
Sí, ahí o arriba, donde vos quieras. Entre el fusible y la bobina o entre la bobina y el otro, donde vos quieras. Pulsador, ¿no? No, esos son contactos al lado. Accionamiento. Ese. Ponemos normalmente cerrado, ese. Bien. Bien. Bueno. Fíjate que tenés un problema, que como las llaves tienen, los dos accionamientos de pulsadores tienen el mismo nombre, entonces cuando uno, el otro se cambia de estado. Entonces tendrías que cambiarle el nombre, uno ponerle de parada o stop, lo que vos quieras. Y ya con eso ya tendría que funcionar. Para apagarlo, apretás ahora el P, el accionamiento P. Y listo. Exacto. ¿Ves qué fácil? O sea, ¿qué hiciste ahí? Cuando pusiste en paralelo con la llave de encendido, ese es el enclavamiento del contactor. Ese que agregaste es un propio, es como si fuera un mismo contacto que está dentro del contactor. Por eso cuando se acciona la bobina se cierran los puntos 1, 3, 2 y 4, que es la que comanda las luces, y también se cierra el 3 y 14. ¿Okay? Y para parar eso, directamente le cortas la alimentación a la bobina por un ratito y todos los contactos quedan abiertos y por lo tanto queda apagado todo. Claro, ¿Okay? bien, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ahí dejo de compartir, profe. ¿Alguien ha hecho algún arranque, por lo menos? ¿Alguno que haya probado, que tenga un arranque, aunque sea el de resistencias, el que yo armé, o si no cualquier otro, para ver si ha funcionado o no ha funcionado? ¿De dónde nos Voy a- podemos guiar, profe, como para practicarlo, digamos? ¿Cómo se pueden guiar? Sí, Y yo no sé cómo básicamente armarlo, digamos. es que está el circuito en el PDF que yo subí, están todos los sistemas de arranque. No En sé el que si lo... dice motor asíncrono. Claro. Lo que decía campo rotante, incluso, creo que era el que subí yo. ¿Puede ser? Sí, sí, subí a ese, profe. Nada, que no los vi a los métodos. Claro. A ver si los tengo acá a mano. No, este no es. Eh, ¿Cuál es el que subí yo? Este creo que era. A ver, con esto. No, no era ese. Che. ¿Cuál es el que subí yo? Este, Profe, esto en el sí. examen, ¿cómo lo voy a evaluar? Y yo voy a poner circuitos y ustedes van a tener que verificar si eso está bien si está funcionando, si hay algún error de cortocircuito,
a qué tipo de arranque es el que están analizando, que lo sepan distinguir sobre todo, verificar, no sé, puede ser si el motor va a poder arrancar o no va a poder arrancar, y todo eso solamente viendo el circuito, y la única forma para que ustedes puedan darse cuenta es que ustedes trabajen primero con esto, que armen todos los circuitos, que renieguen un poquito con las conexiones, así como renegaste ahora, que vean si no aparece algún problema, entonces de esa manera fácilmente después se van a dar cuenta en cuanto a lo que se pregunta, ¿viste? Así que por eso les pido que trabajen un poco con esto, porque si no es hacer simplemente una lotería. A ver, estoy buscando cuál es el apunte que le subí yo. El 5 no. Todavía estamos un poquito, no sería el 5, sería el 6 o el 13. Cualquiera de esos 2 días va a ser. 6 O sea, o sería 13. sábado. Sí, va a ser un día sábado, eso seguro. Profe, puede ser el 6 porque el 13 tenemos parcial de costos. Sí, y se nos El 13 complicaría. de agosto. Sí, el 13 tenemos de costos. Aparte, los dos parciales los rendimos a la mañana, creo. Si es que este lo rendimos a la mañana, el otro también. En el mismo horario, más o menos. Ajá. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. O a lo sumo lo hacemos el mismo día y bueno, lo hacemos a la tarde. ¿A qué hora rinden teóricamente costos? Hasta las 12. Bueno, el otro lo podemos arrancar, si es el 6, lo podemos hacer a las 3 de la tarde, una cosa así. Bueno, vamos a tratar de que se incline todo al 6. Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Quería buscarles, a ver, tengo tantos archivitos que por ahí se me escapan. Eh, aparte de que los circuitos esos que figuran en el apunte que yo le subí, no necesariamente tiene que ser con esa disposición, ¿no? O sea que a veces si ustedes quieren resolver de que lo que están viendo es exactamente igual a lo que se les presenta en un parcial, quizás no sea, si pareciera que no vaya a ser lo mismo, pero que en realidad cumple la misma función. Por eso es que es importante que, lo vuelvo a repetir, al principio pueden verlo y empezar a toquetearlo, a darle modificaciones, a ver si pueden hacerle algún cambio, agregarle luces, lámparas, todas esas cositas le va dando cierto training como para que después, con tan solo ver el circuito, ustedes se den cuenta si está bien o está mal lo que uno trata de preguntarles. Entonces, acá yo tengo esto, a ver, más abajo del fondo creo que estaban todos los circuitos. Acá habíamos visto lo que tengo bloqueado y acá están todos los... Claro, ¿ves? Por ejemplo, nosotros podemos ver que... No está compartiendo, profe. Sí, ahora vamos a ver. Por ejemplo, acá hay un arranque, ahora les comparto.
Bueno, miren, acá hay un arranque directo con inversión de giro, se llama. O sea, ¿qué tiene que hacer este motor? Esto en realidad no es un sistema de arranque, simplemente es un motor que nosotros lo vamos a encender a través de que se cierre el contacto el contactor principal, que es el que va a dar alimentación, y cuando el contactor K1M está cerrado, inmediatamente deja que pase las tres fases hacia el motor, y el motor girará en un sentido, de acuerdo a la secuencia de fases. En cambio, si yo abro el KM1 y cierro el KM2, fíjense de que lo único que se hace en este caso es agarrar y que hacer una transposición de fase. Fíjense que la fase que, digamos, si le damos un orden R, S y T de izquierda hacia derecha, fíjense que cuando entra la R, S y T con el primer contactor, el motor gira en un sentido. Y si se abre el KE1M y el K2M se cierra, fíjense que la fase que era la R, ¿a dónde va a parar ahora? Va a parar acá en la punta, donde estaba la T. La del medio queda en la misma posición, y la que era la T pasa al lugar donde estaba la R. Entonces, ese efecto hace que el motor comience a girar para el otro lado. ¿Sí? No sé si está la lógica acá, no está la lógica. De todas maneras, acá yo voy a dejar de compartir esto un cachito, les comparto uno que hice esta mañana. Ahí, este motor, este circuito que tienen acá es más o menos lo mismo. O sea, fuera del desorden de que las líneas que están ahí medias alargadas, tenemos este contactor principal, que es el que va a dar la alimentación al motor. Si está cerrado ese que marque y está cerrado este, el motor tomará un sentido de giro hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a la secuencia. Ahora, si yo... Profe, no estamos viendo. ¿Lo están viendo? No. No, se ve que sale, bro. ¿Qué pasó? Ah, no lo compartí. Ahí está. Ahí sí lo ven. Bueno, les decía, el motor va a girar. Acá está todo el sistema de protección, vienen las tres fases por acá, viene un contactor inicial, que para que funcione este motor, evidentemente debe estar cerrado. Entonces, si se cierra ese y se cierra el motor va a girar en un sentido. Si se abre ese, el que está marcado ahora, y se cierra el motor debería cambiar del sentido de giro. Previamente, cuando se hace un cambio de giro de un motor, ustedes lo que tienen que hacer es parar antes el motor y después invertir la fase. Eso es lo que hace esta parte lógica que tenemos acá. Entonces, si hacemos la simulación, lo vamos a ver cómo funciona. Lo ponemos en simulación, cerramos la energía, fíjense que al cerrar como tiene el mismo nombre, Q y Q, es como que se ha cerrado todo junto, ¿verdad? Y ha alimentado la parte lógica. Por lo tanto, acá está alimentándose esta bobina de ese contactor, que se llama H, y es el HS que tienen acá en rojo en este momento. Entonces, si yo doy la orden para que se cierre este contactor con este pulsador que tienen en este lado, se activa la bobina ya que todo esto todos son contactos cerrados,
se activa este y el motor está girando, en este caso, hacia la izquierda. Ahora, si yo paro y aprieto este otro, el motor, fíjese en la flechita, como ahora indica que está girando para el otro lado. ¿Está bien? Vuelvo a parar el motor y aprieto este y gira para el otro lado. Bueno, siempre se debe proceder a parar el motor antes de cambiar el giro. No se puede, si el motor le está girando para un lado y uno le cambia la fase inmediatamente, puede haber ahí, porque el motor sigue siendo arrastrado mecánicamente hacia una dirección, y evidentemente tendríamos que evitar de que esa inercia mecánica pueda llegar, cuando cambiemos la fase, el motor vaya a querer empezar a girar para el otro lado cuando el motor en realidad está girando para el otro. Entonces, por eso hay que evitar esa... se produce una especie de sobrecarga en el motor si lo cambiáramos directamente, y eso podría hasta dañar la máquina o hacer saltar la protección. Entonces, por eso hay que parar y recién accionar el otro. Para un lado, paro, para el otro. ¿Sí? Bueno, eso sería un sistema que con una cierta razonamiento, si quieren lo explicamos. Acá, ¿qué hicimos? Pusimos el sistema de arranque que siempre utilizamos, o sea, el pulsador en paralelo con una llave que pertenece siempre al mismo contactor DIR que está acá. Por eso dice derecha, no dice DER. Dice DER de derecha, bueno, en realidad está girando para la izquierda según la pantalla, pero no importa. Y en cambio el otro, cuando ponemos cambio, dice ahí gira a la derecha. ¿Está? Entonces, cuando yo pongo el contactor que gira hacia un lado, fíjense que esta llave se cerró. Acá hay un pulsador que es corresponde al contactor H. El H es este que está acá, que es el que indica que tiene energía, por lo tanto está cerrado ese, y este es el pulsador de parada. Si yo quisiera parar ahí nomás todo, puedo pararlo, y puedo cambiar el sentido hacia el otro lado. Entonces paramos acá. No, acá no lo podemos parar. Con este podemos decir, cambiamos acá, paramos, y podemos arrancar con este. Bueno, entonces, ¿para qué está este H que está acá? Eso me permite de que cuando yo quiera parar el motor para cambiar el sentido de giro, yo apriete y ahí nomás el H se abre un ratito, como para que se corte toda la bobina esta y se abran todo este pulsador que es el enclavamiento de esa bobina. Y además, acá tienen uno que dice izquierda. Este sería para asegurar cuando este botón que hace cambiar de sentido, cuando este se active esta bobina, inmediatamente me abra a esta otra bobina que giraba hacia el otro lado, para asegurar de que no vaya a haber algún error, de que uno apretando un botón lo haga querer circular hacia el otro lado, cuando el motor está ya funcionando en una dirección. Entonces, simplemente es una especie de, digamos, asegurarse de que no le demos vuelta a las fases, no intercambiemos las fases cuando el motor está girando ya con un sentido. Es como decir que este contactor que está acá, ¿qué pasaría si yo
logro que este también se cierre en ese momento. Se produce un cortocircuito, evidentemente. Entonces, si yo pongo un pulsado, un contacto que me garantice de que cuando está cerrado este esté abierto, entonces nunca voy a tener ese tipo de problema. Y viceversa. Entonces, por eso es que usamos este que está acá, que va a garantizar de que el contactor S funcione con un orden cuando esté uno o cuando esté el otro. Es un poquito de lógica, más que nada, ¿no? O sea, construir algo de conexiones para que se produzca la lógica y no se produzcan errores. Profe, usted cuando toca el pare o para, se abre el contactor HS. Claro, cuando toca ese, H se abre. Para que... Sí, Claro, porque cuando lo pongamos a funcionar, o sea, este está andando ahí. O sea, si yo pongo acá, ¿cuál H se abre? Simplemente... Ah, el H. sí, Claro, H. este H, ese H, todos los H, porque acá tenemos otro H también. Ah, bien, y tiene o sea, ¿están sincronizados con ese pulsador o por qué se abren? ¿Por qué se abren? Porque cuando yo digo parar acá, estoy cortando la energía H esta. Ah, la bobina. Y esa bobina es la que maneja el contactor H. Ah, bien, listo. Por eso es que pasa ese efecto. Es justamente, si yo, fíjense, cuando yo aprieto este de parar, yo estoy asegurando de que los dos contactos H y H le cortan la energía a las dos bobinas, entonces el motor se tiene que detener. Esté girando para un lado o esté girando para el otro. Entonces, si yo lo pongo acá y digo pareo, ahí corté el que dice derecha. Si está funcionando, suponete y aprieto para, al apretar para, corto el H y se va a cortar este H de acá a la punta y va a apagar la bobina esta. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ese sería un circuito simplemente para invertir el giro de un motor. Podemos ver otro, a ver, este no está, siempre me pasa lo mismo, no sé por qué se me desaparece el archivo, este tampoco, este tampoco, archivo, a ver. Esos 5 son los que vamos a ver, profe. Sí. Bueno, acá hay otro, este que tengo acá es el arranque de un motor asincrónico, pero que tiene rotor bobinado. Rotor bobinado. Ah, no. No estamos. ¿Cuál están viendo ustedes? A ver. Resistencia en el instalador. Ah, esta ya la vimos, ¿no es cierto? Esa es la que hicimos los otros días. Esta es resistencia estatórica. No, la que quería mostrarle era archivo, abrir, a ver. Esta. Esta es con resistencia rotórica. O sea, es distinto. ¿Y cuál es la diferencia?
que las resistencias no van conectadas sobre las bobinas del estator, sino que van conectadas las resistencias en las bobinas del rotor. Fíjense que los cablecitos, en el símbolo de motor, están saliendo del círculo de adentro, que sería el rotor mismo. Esta es la parte que gira, la de adentro. Y la de afuera es el estator, la parte estática. Acá, este tipo de arranque, fíjense que lo único, diferencia, que es el único arranque en la cual los motores, para controlarle la corriente de arranque, no utiliza tensión reducida, como en todos los demás arranques. Todos los demás arranques utilizábamos tensión reducida. En cambio, en este, la tensión entra plenamente al estator. Y la corriente de arranque se controla, por lo que habíamos visto teóricamente al principio, a través de estas resistencias que tienen acá, que están en serie con el bobinado rotor. Si ustedes, más o menos para que se den una idea, les puedo mostrar, a ver si tengo acá un motor, más o menos un dibujo, como para que se den una idea. Acá está. Este puede ser, a ver. Vamos a compartir ese. Fíjense, ahí tienen un motor que es del estilo de resistencias rotóricas, que sería para utilizar con resistencia rotórica. Ese es el motor, o sea, lo presentemos. Fíjense que esta es la parte del estator, acá saldrán los cables que se conectan directamente a los 380, y el rotor, fíjense que este rotor es del tipo bobinado, se notan, todo esto que está acá en negro así son bobinas, que van pasando a través de la ranura, ¿ves? Distintas bobinas que tiene este motor. Pero cada una de esas bobinas están en un lado unidas, todos los principios y todos los finales están conectados a esos anillos, que son anillos colectores o anillos rozantes. Esos tres anillos que tienen ahí son los tres finales de la bobina que tiene el rotor. Entonces, cuando este rotor gira, los anillos van a girar. ¿Y cómo sacamos esos tres finales de bobina hacia el exterior mientras esto está girando? Entonces, sobre esos anillos lo que existe son sistemas de escobillas, que son las que están acá, fíjense, acá está un dibujo medio oscuro, pero la idea es que se imaginen, y si no lo buscan después bien en algún otro lado, para que salga más claro. Pero, a ver, acá sí. Entonces aquí, esto que tienen acá, son las tres escobillitas, que esas van a apoyar, cuando esto esté en su lugar, el rotor ahí adentro, todo este grupo de anillos colectores van a sobresalir del lado exterior. Entonces, estas van rozando mientras este rotor gira. Entonces, en los tres tornillos que tienen de conexiones, están los tres finales de la bobina mientras eso está girando. Entonces, este motor, como yo les decía, fíjense que acá abajo, en el circuito que estábamos viendo, sería justamente los tres finales de bobinas están saliendo para ser conectados en serie con estas dos resistencias, y la resistencia, como el rotor bobinado o el rotor jaula de ardilla siempre tiene las bobinas en cortocircuito, o sea que están unidos todos los principios y todos los finales, entonces acá dentro del rotor bobinado ya están unidas las tres principios de bobina, y los tres finales los unimos acá, pero a través de resistencia. Resistencias que se irán retirando a medida que el motor va arrancando y vamos reduciendo, controlando la corriente de arranque. Entonces, si ese contactor que está acá se cierra, fíjense que al cerrarse, miren cómo están los contactos. Los tres están cerrados
están en corto acá, que cuando se cierra esto es lo mismo decir que el corto está en estos 3 puntos. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Eliminar esta resistencia, el primer grupo de resistencia que está acá. El motor sigue arrancando y hasta que se cierre el otro contactor, que también tiene los 3 lados acá cortocircuitados, para que cuando este se cierre es lo mismo de decir que el cortocircuito está acá, que es como debería funcionar el motor ya completamente sin resistencia. Entonces es como si tuvieran todos estos 3 cables puestos en cortocircuito y el motor quedan las bobinas como debe ser en cortocircuito. Entonces, de esa forma se logra un arranque de 3 pasos. 3 pasos decimos porque un paso lo hace con toda la resistencia, sacamos esta, genera otro paso, y cuando sacamos estas 3 resistencias, queda sin resistencia, sería el paso final, por eso son 3 pasos. Eso da como resultado, volvamos a esto, daría como resultado un arranque, acá fíjense, acá en este caso tenemos el motor, nada más que en vez de poner 2 resistencias, acá se han puesto 3. Entonces, el grupo de 3 se va eliminando, luego el 2 y luego el 1. Entonces, cuando va a arrancar este motor, arranca justamente en este punto de la curva, acá. El motor empieza a tomar vuelta, empieza a caer la velocidad y a cierto número de revoluciones cortocircuitamos esta resistencia, la sacamos del camino. Entonces el motor vuelve a empezar a crecer con otra curva de par motor, que sería esta. Empieza a crecer, 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 y cuando empieza a decaer le quitamos la otra resistencia que está acá, y entra a funcionar por esta otra curva. Hasta que si quitamos la última resistencia, y el motor ya pasa a trabajar sobre la curva normal de este motor, que sería esta. Esto sería la curva sin resistencia. Lo que pasa es que si nosotros lo arrancáramos ahí, la curva de corriente equivale a que la arranquemos acá en este punto. Entonces este valor es muy alto de corriente, y en cambio cuando están las 3 resistencias y el motor arranca, la resistencia, la corriente de arranque está por acá. Fíjense que la distancia que hay a la corriente normal sin resistencia. Entonces va cayendo la corriente a medida que el motor va girando, sacamos la resistencia, se eleva un poquito la corriente, empieza a caer porque el motor sigue tomando revoluciones, sacamos nuevamente otra resistencia, crece un poco la corriente y empieza a caer hasta que sacamos la última resistencia y el motor queda sin resistencia, sube y el motor después se estabiliza por acá con el par resistente. Entonces, por eso yo les decía que este es el único caso donde no hay tensión reducida, porque acá la tensión en el estator está entrando plenamente. Simplemente la corriente se controla con estas resistencias puestas en el rotor. Lo bueno que tiene estos tipos de arranque con los motores bobinados, que aparte de que controlamos la corriente, estamos controlando el par. Porque imagínense, cuando lo arrancamos sin resistencia, el motor arrancaría por acá con este par. Pero calculando bien un valor adecuado de resistencia, podemos lograr que ese par arranque mucho más arriba, casi llegando a un par máximo, o sea, casi en estos valores. Por eso esta curva cae y sigue por este lado, usando esta curvita, que está cerca del par máximo, que sería acá. Cae un poquito, sacamos otra resistencia y sigue otra curva cerca del par máximo. En una palabra, el motor, mientras está trabajando, lo estamos arrancando con un par mayor del normal que tendría sin resistencia, y sería cerca al del par máximo. O sea que eso nos da mucha ventaja,
para poder mover cargas que tengan una fuerte cupla resistente, y de esa manera no tenemos inconvenientes de lograr moverlas. ¿Se entiende entonces? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hacemos ahora en la parte esta, nada más que en vez de hacerlo con 3, para no hacerlo tan largo, acá hicimos una de 3 pasos. Que vimos recién en el apunte ese era de 4 pasos. Acá es de 3. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este circuito? Lógicamente, miren qué forma sencilla que lo resolvemos. Al fin y al cabo, le damos energía a este contactor, ya tiene los 380, mientras esto esté cortocircuitado acá, al final el motor debería arrancar solito, apenas cerremos este contactor. Entonces, es lo que va a hacer. Pasado un tiempo, por eso colocamos 2 temporizadores, miren, ponemos uno acá y ponemos otro acá. ¿Qué va a hacer ese? Estamos viendo. ¿Cómo? Ah, ¿no están viendo? No, profe. Oh, yo estoy hablando solo. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, les decía, repito rápido de nuevo. Cuando se cierre este contactor, el motor debería arrancar inmediatamente, ya que la bobina del rotor está, sin embargo, con las 3 resistencias, pero acá al final están en cortocircuito. O sea que el motor arranca. Si yo saco este cortocircuito y lo dejo al aire, el motor no va a arrancar. Entonces, va arrancando, va tomando velocidad, elimino con este grupo de resistencia, con este contacto. Después de un tiempo, por eso ponemos un temporizador, que ese es el que va a controlar esta llavecita que va a cerrar esta bobinita R1 y que corresponde a este contactor R1. Una vez que pasó el tiempo ese y se cerró R1, y fíjense que este mismo temporizador tiene ese mismo temporizador tiene esta llave que cuando terminó de contar se va a cerrar este contacto R1 que pertenece a este temporizador y va a empezar a alimentar a otro temporizador que empezará a contar hasta que cuando termine su cuenta cierre esta llave y este contactor se activa, el R2, que es la que termina eliminando, cerrando este contactor de acá y eliminando las resistencias de este lado. Y el motor queda sin resistencia. ¿Ok? Entonces, lo ponemos a prueba. Cerramos los seccionadores fusibles, cerramos esta llave para que alimente el circuito y le damos arranque. Fíjense que acá el arranque es el mismo sistema, ¿no? Pulsador con un contacto auxiliar del contactor de arranque, KP, que es que es el que va a alimentar tensión al estator. Le damos acá, inmediatamente se cerró y acá alimentó a este primer contacto, bobina KP, que es la que cerró acá, y a la vez empieza a contar un temporizador. Ahí ya se cerró uno y ahora se cerró el otro. ¿Sí? Entonces, de acá lo paramos nuevamente. Entonces, volvemos a arrancarlo para que vean cómo se hace una temporización en cascada, que se llama, porque termina de contar uno para que el otro empiece recién a comenzar a contar. Entonces, le damos de nuevo. Ahí ese temporizador 1 está contando, y ahora terminó de contar y empieza a contar este.
Está rápido nada más, pero no sé si lo alcanzan a ver. Si no, le cambiamos el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? No, profe, quede claro. Gracias. Bueno. Ese es otro sistema de arranque que es el que vimos acá. Ahora, no sé si tengo alguno más, pero como les decía, en el apunte que estábamos viendo recién, en ahí está resistencia estatórica, rotóricas, ahí está el circuito de potencia. No está el circuito lógico. No estaba el circuito lógico. Yo creí que estaba el circuito lógico. Que sería la que controla esos contactores, ¿no? A ver si hay otro acá. Bueno, acá hay uno, ¿ves? ¿Cuál es? Circuito de mando para 2 etapas. ¿De quién estamos hablando acá? Este es para con circuito con autotransformador. El circuito de autotransformador, bueno, acá lo tienen. Fíjense, el autotransformador está acá. Acá hay un contactor. Sí, me está compartiendo. Pantallas. Ahí está. Como le decía, acá tienen el arranque por autotransformador. Propiamente dicho, es el autotransformador, que el autotransformador tiene que estar conectado en estrella, por eso es que va este contactor para unir todos estos 3 puntos a través de un contacto. Una vez que cerramos el contactor de alimentación, que va a alimentar al autotransformador y a su vez va a alimentar hacia el motor las 3 fases. Pero como está abierto, el K3M, la tensión que llega al motor llega a través del autotransformador a tensión reducida. De esta manera el motor empieza a arrancar a tensión reducida hasta que después de un tiempo lo único que hacemos es abrir esto para que el autotransformador deje de trabajar y se cierre el K3M, que es el que va a alimentar directamente las 3 fases hacia el motor. De esa manera podemos lograr de que el motor trabaje con arranque con tensión reducida y que después, en la segunda etapa, directamente ya quede con la tensión completa. Bueno, la lógica de eso está acá. Acá pueden tratar incluso de reproducir para ver cómo se funciona y qué es lo que hace el circuito en el simulador ese que tienen ustedes. Después, ¿cuál otro más tiene? La estrella triángulo, ¿lo vieron? ¿Lo vimos a ese de estrella triángulo? Yo no sabía tener armado ese, che. Déjame que lo busque un cachito. A ver que lo voy a buscar un poquito. A ver si está. Sí, porque se desaparece. Voy a cerrar y voy a volver rápido.
No, no tengo, che. No está, no sé por qué se me desaparecieron, si lo estuve usando hasta hace muy poquito. Ah, acá está. Acá sabía que andaba por algún lado, está. Bueno, entonces, ¿cuál estábamos viendo? Compartir. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos el que es una estrella triángulo. ¿Sí? ¿Qué hace esta estrella triángulo? Otra vez es un arranque a tensión reducida. Ya explicamos que la tensión reducida era debido a que el motor iba a arrancar en estrella y por ende las bobinas, la tensión de la bobina del estator iban a tener tensión de fase en vez de tensión de línea. Entonces, si la tensión de línea es 380, al ponerlo en estrella, la tensión que tendrá o recibirá cada bobina es de 220. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el circuito, el contactor principal, que es el que va a mandar energía acá, hacia... en realidad este contactor de línea tendría que estar, acá hay un pequeño error, pero eso lo pueden hacer bien ustedes, pero este contactor debería estar arriba de estos 3 puntos que están acá. O sea, apenas baja esto, el contactor de línea. Pero sería lo mismo, nada más que para el funcionamiento lo mismo. Entonces, cuando esto está cerrado, fíjense que acá el motor tiene U1, B1, W1, W2, B2, U2 y B2. Esos son los terminales comunes que hay en una bornera de un motor cualquiera, que tiene los principios y los finales hacia el exterior. Entonces, de esa manera, con esas famosas chapitas que hablábamos las otras veces para conectar una estrella o un triángulo, acá no la usamos, esas chapitas, pero sí usamos los contactores, que lo que va a hacer es, cuando le entre energía por U1, B1, W1,
estos tres que están acá, estos tres finales, van a ir por acá y se van a cerrar con este contactor, que es el contactor de estrella. Fíjense cómo están unidos acá los tres, este sería el centro de la estrella. Cuando este se abre y se cierran esto, lo que hace es empezar a unir principio con final de las bobinas consiguientes para lograr que el motor quede en triángulo. Entonces, ¿qué hay que hacer lógicamente? Es que se conecte este y este cuando vayan a arrancar en estrella. Pasa un tiempo, se apaga este y se activa el de triángulo. Vamos a ver cómo va. Espero que funcione porque este no sé si es el que usaba. Entonces cerramos acá y le damos Start. El motor está girando para este lado, indicando con luces. Fíjense que acá le hemos puesto luces, de que este que corresponde al contactor, ¿quién es esto? Ah, este es el temporizador, perdón. Este es el contactor de línea, que dice el KM1, que está acá a la izquierda, y el otro es el contactor de estrella y el contactor de triángulo, el último que está con luz roja. ¿Está bien? ¿Pueden entender la lógica que usamos ahí? Profe, eso a usted dice para qué baja, porque entiendo yo que lo que hace esto es hacer arrancar el motor con la tensión de línea, digamos, no con una sobretensión. Claro, no. Arranca con la tensión de línea, es la única que tenemos, no tenemos otra tensión acá. La tensión de línea es 380. ¿Cómo logramos reducir esos 380? Conectándolo en triángulo, para que las bobinas reciban tensión de fase. Eso es todo lo que hacemos, ese es el secreto de la tensión reducida. En el caso de resistencias estatóricas, la tensión reducida, ¿cómo la sacábamos? A través de la caída de tensión sobre la resistencia. Después eliminábamos la resistencia y quedaba la tensión completa, los 380. En el caso del autotransformador, ¿por qué es tensión reducida? Y porque el autotransformador está reduciendo a una cierta tensión menor de 380 y se la estamos enviando al motor. Hasta que sacamos el autotransformador del camino. Y queda con 380. El arranque por otro arranque. El arranque por estrella triángulo, bueno, es este que estamos viendo. Las bobinas, en vez de tener 380, estamos haciéndolo arrancar con 220. ¿Sí? A las bobinas del motor. Entonces la lógica, lo que yo les preguntaba si entendían la lógica del funcionamiento de lo que estamos viendo acá, qué es lo que hace cada cosa. Con este lo paramos. Entonces, si ustedes analizan por acá, fíjense, cuando yo apenas cierro lo voy a arrancar y después lo voy a parar. ¿Qué es lo primero que se energiza? Toda esta línea. Entonces, las bobinas, la resistencia. ¿Qué resistencia? Acá no hay resistencia. Perdón, ¿son las bobinas esas, profe? Claro. Estas son las bobinas del contactor. Las que no tienen cruz son bobinas del contactor. Vamos a identificarla. Este que está acá. A ver, para que voy a sacar la simulación, así lo puedo marcar. Esta es una bobina del contactor. ¿Qué dice ahí? KM1, y busquemos acá cuál es el KM1 de estos tres. Este. O sea, esta bobina es de este contactor. La que está acá al lado, dice KM3, y abajo dice estrella.
Bueno, KM3 está acá. Y ustedes están viendo, identificando que este es el que está uniendo los finales de la bobina con esta conexión. Si esto yo, por decirte, lo saco a esa unión de acá, el motor no puede arrancar. Y esas son cosas que me gustaría que ustedes prueben después. Y la última bobina que está acá, la que dice esta, no, esa es la lámpara. No, se me marca la lámpara porque está muy juntito esto. Bueno, pero la que dice acá, ¿ah? KM2 dice. KM2. La que dice KM2 es ese contactor que está acá. Y es el que coloca el triángulo. Entonces, ¿qué hicimos acá para que comience uno y después al rato comience otro? Usamos un temporizador. Este que está acá. El T1. Entonces, apenas yo apreté este Start, todo esto queda energizado. Entonces, ¿quiénes son los que se deberían encender cuando están energizados? Primero, el temporizador, porque ese está directo acá. Después, esta bobina KM1, también está directa. No hay nada que le interrumpa la alimentación de la energía. Y esta también, que sería el de estrella, que cierra este contacto. Entonces, el motor se cerró esta, y a la vez está empezando a contar el temporizador. Pasa el tiempo, lo primero que hace este temporizador, abre esta llave que es normalmente cerrada. Al abrirla, se queda sin energía el contactor de estrella. Por lo tanto, este se abre. Y cuando se abre el contactor de estrella, también se cierra esta llave que estaba normalmente abierta y pertenece al temporizador, por eso dice T1, T1, y le da energía al contactor de triángulo. Y el motor sigue trabajando ahora con la tensión de los 380 sobre sus bobinas. ¿Por qué? Porque está puesto en triángulo. Eso es todo lo que hace. Entonces, volvamos a verlo. Simulamos. Arrancamos. Start. Fíjense cómo se van a activar. Cuando le dé Start, el T1, el KM1 y el contactor de estrella, este que está acá, el KM3. Pasa el tiempo, está contando el temporizador y se va a activar el último del triángulo. Esta llave de acá se va a cerrar. Y la otra se va a abrir esta, pasa para el otro que está normalmente cerrado, normalmente abierto. Claro. Entonces, ahí realizamos un estrella triángulo. ¿Ok? Y de acá, al apretar el stop, ¿qué estoy haciendo? Cortarle la energía a todos estos que están con tensión. Se lo corto, y al cortar esa tensión, se corta el contactor principal de línea KM1, se abre KM1 y por ende se abre esta llave y queda todo sin tensión. Ahí no puedo activar más, hasta que yo no apriete este. ¿Ves? Lo voy a parar ahí, van a ver cómo se cae este contacto, que este es el que permite que cuando yo, ahí lo tengo apretado, ahí se apagó, pero cuando yo suelte, ahí lo suelto, se cierra, pero acá no hay más tensión porque estos dos han quedado abiertos, salvo que yo venga y lo apriete acá. ¿Entienden la lógica? La lógica de accionamiento, ¿no?
Sí, profe. O sea, por más que uno esté activado, el que está ahí, el KM1, si el start está abierto, se abre todo el circuito, digamos. Claro, queda sin energía todo lo que está abajo. Y el ciclo comienza todo de nuevo. Sí. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tratar de jugar. Digo jugar porque, primero, estudien cómo son los circuitos. Entiéndanlo cómo es el funcionamiento. En el papel con el croquis al lado. Y traten de realizarlos ustedes con la lógica que han estudiado. O sea, no los copien, porque si los copian, seguro que va a andar. Pero traten de hacerlo ustedes para que vean cómo se conectan las cosas, cómo funcionan. Seguramente que se van a equivocar y traten de entender por qué se están equivocando. Se ayudan con el croquis que tienen al lado, lo ven, y de esa manera van a poder manejarlos a todos los sistemas. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando yo venga y, por ejemplo, voy a venir y yo les puedo presentar una falla o 3 dibujos iguales y que van a parecer iguales, pero algunos van a tener una diferencia. Y quizás la forma en que lo dibujen no van a ser los mismos que los que tienen ustedes dibujados, pero van a ser funcionalmente lo mismo. Van a ser, por ejemplo, una estrella triángulo, va a ser también una estrella triángulo, pero a lo mejor uno de los dibujos va a tener algún problema que puede originar, qué sé yo, cortocircuito, que el motor no arranque. Por ejemplo, por decir algo, yo te hago una falla acá, te presento este circuito, y me olvido, qué sé yo, a propósito, de que haga esto. A ver, ¿qué pasa que no puedo sacar? No. ¿Por qué no puedo dibujar acá? ¿Qué pasó? Ahí está. Ponele que esté así. O que esté. Voy a eliminar esto. Ahí está. Aparentemente el circuito está. ¿Y qué pasa si yo lo simulo ahí? Entonces, voy a cerrar acá. Esto va a No prender. se cierra la llave ahí, la de ¿Cuál? AM3, digamos. No, si se va a cerrar el KM3. Mirá. Pero Sí, pero no está. Pero no el motor está. gira. No, porque no está punteado, digamos. Claro. O sea, la lógica va a funcionar perfectamente, va a temporizar, se van a cerrar uno, se van a cerrar otro. Pero puede llegar a pasar acá, mirá lo que va a hacer en este caso. El motor ahí directamente arrancó en triángulo, no hizo la estrella triángulo, arrancó triángulo. ¿Cuándo se activó este? Entonces, eso es una falla. Incluso, por supuesto que en este circuito hemos obviado de los sistemas de protección también. Acá, por ejemplo, cuando se active tendría que haber colocado yo una protección que no la puse, pero la vamos a colocar para que quede bien hecho esto. A ver, vamos a poner esto, lo vamos a poner más arriba. Vamos a borrar y borramos. Vamos a borrar esto provisoriamente. Y vamos a agregar acá un contacto de protección que responda con esta función térmica que hay acá. Entonces, la función térmica, vamos a protecciones, acá arriba. Ahí no estaba, acá era, no. Contactos, accionamiento.
¿Dónde está, che? Ah, acá está. No, no es ese. Video que está. El correo me está molestando. Aquí. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuál es el que quiero colocar? Bueno, este, por ejemplo. Vamos a poner este que está acá. Vamos a poner este acá. Entonces, fíjense qué es eso. Es un contacto, unos normalmente cerrado y otros normalmente abierto. Que cuando se active esos contactos, como están juntos, el que estaba cerrado quedará abierto y el que estaba abierto quedará cerrado. Entonces, acá lo que podemos hacer, le agregamos unas conexiones, vamos a conectar este con este. Vamos a conectar este neutro con este neutro. No. ¿Qué quiero hacer yo? Vamos a poner este acá y este que vaya acá, así para ir algo así. Bueno, me quedó medio largo. Bien. No. Esto no es lo que yo quiero hacer. Perdón. No, esto no es lo que yo quiero hacer. Bien. Vamos a usar este contacto para otra cosa. Para señalizar una luz. Entonces, vale, el neutro estaba acá, este neutro, estoy confundiendo. Este neutro que está acá, lo voy a llevar acá. He conectado neutro. Ahí o no hay. Directamente podemos llevar para usar esta llave. ¿Qué hay? Bueno, hasta ahí está todo igual que antes, nada más que hay algo que está, este elemento, que lo vamos a aprovechar, por ejemplo, para conectar. Vamos a poner acá, vamos a unir este, lo vamos a unir con este. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo la tensión de línea, el vivo. Y acá, yo voy a aprovechar, voy a tirar acá y voy a colocar una lamparita. Pongamos una lámpara, por ejemplo, acá. ¿Sí? Ponemos este aquí. Entonces, este es el vivo para que prenda la lámpara y el neutro para que cierre el circuito. ¿Okay? Entonces, a este le vamos a llamar F3, ese que dice ahí, o térmico, vamos a poner térmico. Entonces a este también le vamos a poner térmico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo simule, entonces voy a encender esto. Esto debería arrancar nuevamente, ¿verdad? Lo alimento, lo arranco y el motor gira bien. Entonces, si hay una sobrecarga, para simular la sobrecarga tenemos que tocar... Ah, no, cierto que... Me olvidé que habíamos sacado la línea esta, ¿vale? Me olvidé esta línea de venir acá. Entonces, ahí sí. Ponemos así, cerramos la energía, también, y ponemos en arranque, el motor está girando, pero si yo toco acá en el térmico para simular una sobrecarga, ¿qué pasa?
no pasa nada. Hay algo que no me gusta acá. ¿Por qué no pasa nada? Y se mueve esto, che. ¿Está bien esto? No, que estoy confundiendo creo que es este que dice acá. Un chiquitito, lo malo que tiene. Ah, este es. Me confundí. Parece. Ahí está, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hicimos acá? Hemos puesto algo que un sistema de protección en caso de que haya una sobrecarga acá. O sea, la sobrecarga la detecta este elemento a través de un sistema bimetálico. O sea, pasa exceso de corriente, este dispositivo lo que va a hacer es abrirse, pero cuando se abre al sistema de llaves que tiene asociada a ese térmico. Entonces, esta que estaba normalmente cerrada se va a abrir, por lo tanto, si se abre, deja sin energía todo el sistema lógico. Y a su vez, el que estaba abierto acá se va a cerrar, indicando una lámpara de que el motor ha entrado en sobrecarga por alguna razón. Por esa razón, cuando yo, fíjense, toco miren cómo se acciona esta llave. ¿Ves? Ahí la dejé accionada. ¿Por qué? Se disparó el dispositivo térmico. Entonces yo tengo que venir y actuar manualmente para devolverle toda la energía. Entonces, si ahora ponemos a trabajar correctamente esto, le damos el arranque. Ahí. Y tendría que trabajar todo normalmente. Lo que no sé si... ahí está todo normal. Lo que no sé si el arranque lo puede simular, eso no me acuerdo si lo simulaba, pero vamos a suponer que acá que en la parte de triángulo que corresponde a esta me olvidé de conectar este. Entonces voy a desconectar uno. Cuando a un motor le falta una fase, generalmente lo que hace es empezar a tomar más corriente. Y justamente este dispositivo debería poder
Debería detectarlo, pero no sé si lo hace el software. Ahí está. Vamos a quitar una fase cuando vaya a entrar en triángulo. Ah, no, pero ahí le quité una fase. Bueno, vamos a suponer ahí, a ver qué hace. No sé si va a llegar a arrancar este. Y acá. Cierro este. Y cierro acá. Ah, ahí está arrancando, ¿ves? Ahí está arrancando el motor. A ver si llega a hacer algo. No sé si lo va a detectar. Che. Bueno, en triángulo. Ahí se paró. Ah, pero no me lo detectó acá. Yo quería que salte solo este acá arriba. Pero acá lo único que demuestra el simulador es que el motor se detiene. Se detiene, entonces, ¿y por qué se detiene? Porque le está faltando una fase cuando va a entrar en triángulo. ¿Está? Esa es la razón. ¿Y qué hace esto en la realidad? Cuando el motor se queda sin una fase y el motor ya está girando, el motor empieza como a vibrar y empieza y disminuye su velocidad, empieza a girar así como lento, lento, a veces se detiene porque no puede llegar a tener la fuerza suficiente para arrastrar lo que está arrastrando, y comienza a tomar mayor corriente toda la línea esta, que viene desde la línea de afuera hacia el motor. En ese momento es cuando empieza a actuar esta protección térmica y se dispara. Se dispara y apaga todo, porque si no hubiera nadie quien lo apague, el hecho de que empiece a tomar mucho mayor corriente, porque le está faltando una fase, el motor, las corrientes que están pasando por las bobinas son mucho mayores y se empiezan a recalentar hasta que el motor se quema por completo. Bueno, esa es la misión que debe tener que debería haber saltado y no saltó por el hecho de que no, se ve que no es tan perfecto. Pero eso es un caso de falla. ¿Ves? El circuito va a arrancar bien, va a arrancar en estrella perfectamente, pero cuando hizo el pasaje a triángulo, debido a que le falta una fase, esto directamente se quema o funciona la protección. Qué lástima que no hubiera sido lindo que funcionara esto, ¿no? Eso hubiera sido fantástico. Pero bueno, demasiadas peras estamos pidiendo a este hombre. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe, se entendió bien. Profe, y si ponemos la parte térmica en la salida de lo que es el KM3, digamos, Acá, en esta parte. en esa parte o abajo, sí, en esa parte, digamos. No. Es lo mismo, porque ustedes recuerden de que el motor, la línea. Ya sé lo que me está. A ver, para que me está dando una. Claro, porque dijimos que estas líneas estaban mal puestas acá, ¿no? Claro, porque realmente no No lo está. ve, digamos, no está actuando sobre esa línea, digamos. No sé, Sí, pero lo que pasa que sí está actuando. Lo que pasa que interesante, interesante lo que decís. A ver, vamos a hacer una pruebita rápida. Voy a sacar estas líneas. Esta línea la voy a sacar.
y las vamos a conectar como debe ser, ¿cierto? O sea, porque el dibujo dijimos que no estaba bien construido. A ver, entonces, esta tiene que venirse con esta. Entonces sería acá abajo. Vamos a ver. Ah, claro, va a sacar la alimentación después del protector. Claro, claro, Ah, claro. está bien. Ahí. Este sería acá, ¿verdad? Y este se me queda medio arriba. Che. Ahí se había cosas, ¿no es cierto? ¿Está bien lo que Sí, hicimos? profe. O Sí, sea, y quedaría ahí en el punto 3 de KM2, unir en el otro, ahí en ese contactor, sí, KM2. bueno, pero sí, ahí tendría que funcionar. Vamos a probar primero como debe ser, a ver si funciona. Para ver si no hemos cometido algún error. Cuando esté acá, accionamos, el motor está girando. Cuando pase triángulo, a ver qué hace. No, el motor se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Che? ¿Qué pasó acá? Ahí estaría andando bien, digo. No, porque ves que el motor se ha detenido. Ah, se paró. No sé qué, puede haber un contacto mal puesto. A lo mejor hay un cable que no está unido. Bueno, de todas maneras, sí, hay un cable que no quedó unido ahí, no sé cuál es. A ver, está bien. Así. Con este del medio, con este, y este de acá, con este. Debería estar bien, no sé qué, a lo mejor hay alguna línea que no está bien puesta ahí. Que me pase, a lo mejor. Puntito me está jodiendo. Pasar este, acá, este, arriba. No sé si hay algo más. Pone más grande, a lo mejor se nota. Este está bien, está bien, está bien. Sí. Ah, acá puede ser que esté este manche. Un pedacito de ahí. Él se para el motor. No me se queda sin cable. Es raro. Che. A ver, voy a sacar esta línea. A lo mejor está mal puesta.
¿no? Algún cable no está haciendo buen contacto. Se detuvo de nuevo, sí. ¿Ah? Sí, no, que se detuvo de nuevo. Sí, sí, se ha parado. Pero debería funcionar como estaba funcionando en un principio, ¿no? Porque el hecho que lo tomemos de acá arriba o que lo tomemos de acá abajo. Ah, el contactor de línea. No, no, está bien. Sí, ¿cuál moví yo? Quiero ver cuál moví. No moví otro cable. Sí, algún cable ha quedado mal puesto. Este ya lo cambié, este también. Este del medio me queda. El del medio va acá del medio. Son los de acá de abajo el que toque. No, esto no los había tocado. Bueno, hay que, como les digo, esto a veces sí te hace renegar un poquito, pero porque a veces los cables no tocaban. Es como lo que pasaba recién con el primer encendido de la lámpara que hicimos, ¿se acuerdan? Que había un problema de cableado, nada más que uno de los cables no estaba tocando. Y lo corregimos rehaciendo las líneas. Alguna de las líneas debe ser que ha quedado medio. Habría que borrarlas a todas, volverlas a hacer a todas y ver si. No, se sigue apagando. Qué malo que es. Bueno, La verdad que lo conectar al PRI como estaba antes, profe, ahí ver bien y después otra vez hacer este movimiento, me parece. dejarlo como estaba antes, decís vos. Antes, al principio, y de ahí otra vez hacer esta variante que hace ahora, porque a lo mejor ahí. Sí, sí, bueno, podemos probarlo. O sea, cortemos esta. Si tienen tiempo, lo hacemos. No vamos a demorar mucho. Así, ¿no es cierto? Entonces, esta salía de acá y va acá. Esta salía de acá y va acá. Y esta de acá y va allá. Ahí, así está abajo, ¿verdad? Sí, así está. Lo vemos. Teóricamente tendría que fallar, me parece a mí. Acá, vamos acá, vamos acá. Ajá. Quiere decir. Si en ese cambio que hacemos es que, en ese cambio, No, pero vos sabés que. Y si yo toco acá se para. Ah, es que se va a parar por aquello. Vos sabés que me parece que. Puede ser que no esté llegando, porque yo la tensión lo estoy metiendo a través de acá arriba, pero acá tendría que seguir, ¿no? Sí. Hay un cable que no funciona acá, che. Yo estoy convencido que es un cable. A ver, voy a volver a. Es que acá hay una serie de uniones. Este también. Acá está en varias partes. Ahí.
Vamos a hacer una cosita, si me permite. Vuelvo a hacer lo que hicimos recién. Entonces, y este de acá. Ahí se veía, ¿verdad? Oh my God. Paró de nuevo. Sí, no. Ajá. Volvió a fallar. No, ya, así. Sí, falla. No sé por qué está fallando acá. Está bien, no está. Profe, ahí lo que estoy viendo es que usted está tomando del KM1, usted está tomando antes y después, obviamente lo estamos haciendo después del protector y todo lo demás. ¿No será que es porque KM1 se abre y entonces ahí es donde nos falta el error, digamos? Pero vimos que no se abría. No sé si alguien lo vio abierto en algún momento. ¿Alguien lo vio abrirse al KM1? Eso Porque, mm, lo podemos ver. Lo simulamos y vemos si se abre. Estoy cambiando los contactos que tiene que funcionar. Veámoslo. Vamos a probar de nuevo. No lo vi abrirse yo. Eso, lo primero que pensé es que se abrió, pero no se abrió. Acá. ¿Es que está cerrado el KM1? Sí. tiene razón. Está cerrado el KM1, che. ¿Y cómo de la otra forma funciona, profe? No. Eso es lo que no entiendo, pero debería funcionar porque en realidad, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos tomando las tres fases que la tomamos acá, la estamos tomando de más abajo. Si esto está cerrado, salvo que este no esté bien conectado, no, pero lo mismo, si no, no funcionaría si no hubiera tensión para acá. ¿Por
Porque en las tres, al tomarla de acá arriba, estoy tomando las tres fases, que son las mismas tres fases que las tomo más abajo. Mientras todo eso esté cerrado, debería seguir funcionando. Ese es el tema, que por qué no funciona, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Profe, el stop, el stop sería el TER, la protección. ¿Cuál? ¿Este stop que está acá? Ese No, stop. el stop es para parar todo el motor. Este corta la energía a todo el sistema este que está acá. Claro, eso teóricamente está normalmente abierto. Cuando se No, cierra la llave, no, eso está este stop siempre está cerrado. Esto es un pulsador, solamente actúa manualmente. O sea, con bien. el mouse, nada más. Bien. Qué cosa rara, che. Qué cosa rara, ¿no? Bueno, hay cosas raras acá. Pero esto estoy convencido que tiene que funcionar. Le voy a buscar la forma, porque yo creo que debe haber algo que no se termina de conectar acá. Acá, ¿por qué me está señalando el rojo acá este? Ya estoy viendo otros colores. Esta es una línea roja, por lo que veo acá, ¿no? A ver, es que esta viene marrón, marrón y esta está en roja. Es como si este punto no está bien. Voy a saltar esto, pero... sí, se hace renegar. Y acá... Este software parece que se quedó medio atontado. Me han quedado líneas. Ahí está el rojo. Yo cierro ahí. Yo tengo marrón indicando que llega tensión hasta acá. Cierro este. Ahí llega tensión hasta acá. Sale tensión, llega hasta acá. No puede pasar porque este está abierto. Este tiene marrón porque están llegando las tres fases que vienen por acá por el motor. Y el motor se detiene, che. ¿Qué diablo pasó acá? Este de acá está acá. Aquí. Se une acá al medio. Este se une también acá con la punta. El U2 se une con el M1 y el W1 se une con el V2. Y acá en el circuito lógico, no sé qué indicó algo acá, está todo bien acá, ¿no? Bueno, una gran duda me han dejado. es raro. Sí, es raro, profe, porque usando la lógica, usted solamente corrió el punto de dónde toma la alimentación, pero la está tomando de la misma línea, digamos. La razón para que se detenga ahí es
Salvo que acá esté pasando... no, tampoco. Salvo que este es como si no estuviera, que no tuviera alimentación. Es la única forma para que el motor se detenga, porque si este se cortó el TERM, evidentemente el motor se va a detener. ¿Me explico? Sí, profe. Pero es curioso que en el otro caso, estando bien la configuración, no se corte. Sí. Sí. Puede que sea, no sé, un error de software, algo así, che, no sé qué pasó acá. No sé qué otra cosa hacer. Vamos a hacer una cosa. Si yo elimino para última prueba, esta. Ahí está, la última, sacamos y vemos qué pasa. Claro, Porque puede ser que sea un valor y por X motivo en esta configuración no sé, se te pase y por eso esté cortando ahí, digamos. sí. Vamos a hacer una prueba rapidito con esta, y si no, bueno, ya vamos a ver cómo le buscamos las 5 patas al gato. Mira, ahí funciona. Magia. Debe ser algún valor de la protección, profe. Puede ser, ¿no? Sí, es como que se queda sin energía por alguna causa cuando pasa a triángulo, es como que se corta el térmico ese. Bueno, sabemos que la falla está por ahí. Ya voy a revisar yo un poquito más a ver si le encuentro alguna vuelta para que quede el térmico puesto ese. Y cualquier cosa, yo les digo en la otra clase, ¿ah? Ya son las 10 ya. Imagino están cansados. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Ok, profe, muchas gracias. Pero practiquen un poquito con esto, por favor. Ok, profe, muchas gracias. Dale. Chao, chicos, buen fin de. Igualmente. Chao, chao.